varios términos que incluso otros autores ni lo mencionan, ¿no? O sea, entre sí están como que muy, muy separados, por así decirlo. Entonces, lo que ahora he tratado de hacer para la clase de hoy es como que juntar eso y aplicarlo un poco a una versión que tenemos avanzada de monopolio, ¿no? Con lo que es una demanda lineal definida y los costos, ¿no? El costo, en términos generales, ¿no? Un costo en forma de, o que genera una curva de costo marginal que es decreciente al inicio y luego creciente, ¿no? O sea, la forma típica del costo marginal. Más o menos tratando de adaptar todo eso para que se entienda, ¿no? Para que no dejemos de lado el avance que tenemos en tema de monopolio. Y aparte también poder dar, digamos, ampliar un poco el tema de cómo se resuelve un tema de optimización, ¿no? Porque hasta donde hemos visto anteriormente, por ejemplo, ya sea en microeconomía 1 o en microeconomía 2, siempre era calcular condiciones de primer orden, hallar la relación, no, de esas condiciones de primer orden se tiene una relación de una en términos de la otra, ¿no? Y era solamente reemplazar y calculabas uno, y eso lo reemplazabas nuevamente en la condición de primer orden que obtuviste y ya obtenías el otro, ¿no? Solo que para el tema de discriminación de precios, como que eso se puede volver un poco engorroso. Así que ahora también vamos a aprovechar para ver un tema de qué otra forma hay para resolver problemas de optimización, ¿no? Maximización de beneficios en este caso. Y aparte también, como que un poco me decanto por este lado porque ya para aquellos que quizá estén un poco más encaminados en matemática, ¿no? En usar cálculo, quizá después quiera profundizar más en esto, es como que ya los va a ir adecuando o adaptando un poco a ese territorio, ¿no? Y también el hecho de que puedan ir viendo temas que quizá puedan serles necesarios en econometría, por ejemplo. No sé si están llevando eso ya o si ya lo han visto, o al menos tienen nociones de qué tratan, ¿no? Qué herramientas se utilizan en términos de desarrollo matemático, pero el tema es más o menos ir adecuando el terreno, ¿no? Y no quedarnos solamente con condiciones de primer orden, despejar uno y otro y ya, ¿no? Sino avanzar un poquito más, ¿no? No solamente en microeconomía, sino también a ver si les puede servir para otros cursos. Entonces, vamos a avanzar con el tema de discriminación de precios. Ah, y otro tema, antes de avanzar, es que me comentó el delegado que definieron una nueva fecha para su examen parcial. Bueno, no tengo la fecha. Diego, ¿qué fecha era? Si me lo podrías confirmar de nuevo. 17. A ver, a ver. Ya de aquí a 2 semanas. Entonces me da tiempo para hoy sábado hacer la clase. Quizá durante la siguiente semana ya puede hacerse la práctica dirigida, que de por sí, ya les voy adelantando, va a ser algo, van a ser menos ejercicios que la vez pasada, ¿no? Que el ciclo pasado. Pero sí, o sea, va a ser, digamos, 2 secciones, ¿no? Una sección de verdadero y falso y sustentar, claro. Y otra sección de ejercicio. Cada sección vale 10 puntos. La primera sección tiene 5 preguntas de sustento, ¿no? Los puntos, ella tiene 10 puntos en total. Y la otra pregunta valdría 10 puntos, ¿no? Porque también creo que, o sea, porque eran muchos ejercicios antes, creo que no podían resolver todo, no sé, no estoy seguro de eso, ¿no? Pero al menos lo que tenía pensado ahora era que sea una sola pregunta de 10 puntos, o quizá 2 preguntas de 5 puntos, ¿no? Pero más me decanto por la primera opción. Y justamente si viene un ejercicio, o el ejercicio que va a venir para desarrollar sería el tema de que vamos a ver hoy, discriminación de precios, ¿no? Y si son 2 ejercicios, ya sería este y el tema que hemos visto de monopolio, optimización, ¿no? Pero discriminación de precios sí o sí va a venir, porque es lo que también están pidiendo para avanzar hoy. Listo. Más bien sí les voy a pedir que estén atentos a este tema de discriminación de precios, porque si bien o sea, en su caso de ejercicio solamente van a ver los numeritos, van a reemplazar y ya, ¿no?
eso sería, digamos, que ustedes lo resuelvan rápido y muestren la respuesta, ¿no? Pero lo que también voy a evaluar, igual que hice el ciclo pasado, es el desarrollo. Y en este caso, voy a evaluar el tema de la pregunta que va a venir en discriminación de precios con el desarrollo que voy a presentar hoy. Entonces, no, o sea, por eso necesito que estén concentrados para cómo se va a desarrollar el ejercicio, digamos, algo así, lo que se va a ver hoy. ¿Dónde está la aplicación de notas? Un momentito. Aquí está. Aunque no, mejor GoodNotes. GoodNotes, ahí está. Un momentito, por favor, un momentito, por favor. Ya está. Antes de avanzar con el tema de discriminación de precios, no sé si alguien tendrá quizá alguna consulta de hasta dónde se llegó en tema de monopolio, porque ese va a ser el punto de partida de la clase de hoy, ¿no? Si, no sé si le quedó alguna consulta para ir respondiendo de una vez. Aquí está. A ver. Ya, sí, ya. Ahora más bien voy a avanzar, digamos, compartiendo que era puro, como eran puros gráficos, entonces era solamente explicar la parte teórica y los gráficos sin ningún desarrollo matemático, así como tal, ¿no? Uno complicado. Pero ahora sí va a haber eso, así que por eso voy a usar una pizarra ahora. Ahí está. Ya. Ah, listo. En la clase anterior de microeconomía, ¿no? En lo que es monopolio, ¿no? No habíamos visto discriminación todavía. Habíamos visto el problema de optimización, ¿no? De un monopolio dado a las condiciones de cuál es la forma de la curva de demanda, ¿no? Cuáles son sus costos. Y digamos que para poder introducir el tema de discriminación, para poder tener digamos, un mapa general, podríamos recordar primero el gráfico, ¿no? El gráfico que había quedado de, de todo el proceso de optimización, ¿no? Por ejemplo, está acá, no sé si ustedes recordarán, teníamos una curva de demanda que tenía una forma lineal, ¿no? Una curva de ingreso marginal que tenía el doble de pendiente, ¿no? Y una curva de coste marginal que era, bueno, tenía una forma estándar, ¿no? Curva. Ahora vamos a continuar con esa versión. Si ustedes ven Varian, por ejemplo, ahí se aloca bastante porque pone un costo marginal constante y luego un coste marginal nulo, ¿no? Entonces ahí como que un poquito puede confundir el, el análisis, ¿no? Pero vamos a tomar esta versión, ¿no? La que hemos ido avanzando. Está. Entonces, ¿qué habíamos dicho aquí? ¿No? Que en la situación o la situación óptima o de beneficios óptimos para el monopolista era producir al nivel en el cual se iguala su ingreso marginal, lo tenemos acá, con su costo marginal.
¿no? Eso es lo primero. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando se igualaban esas dos curvas, definía su producción óptima, ¿no? Que era el X1 óptimo y su nivel de precios, ¿no? Precio 1 óptimo. Equilibrio de monopolio. Y aquí también ya habíamos visto, ¿no? Todo aquello que quedaba, ¿no? Todo el área que quedaba por debajo de la curva de demanda representaba el excedente del consumidor, ¿no? Entonces aquí un punto importante era mencionar que en esta situación de equilibrio, como todos pertenecen a un solo mercado, cada una de las unidades que están siendo producidas, ¿no? Por ejemplo, unidad 1, 2, 3, 4 en adelante, hasta X1, todas estas unidades están siendo vendidas al mismo precio, ¿no? La situación de equilibrio hace que produzca este nivel y cada unidad vendida hasta este nivel, todas son vendidas al mismo precio. Es un precio único para todo, para una unidad esté bien, dos, tres, etcétera, ¿no? La idea de discriminación de precios, ¿no? Y esto ya entrando al tema, es ver qué puede hacer el monopolista para que no solamente venda cada una de estas unidades al mismo precio, ¿no? Si queremos entrar en el tema de discriminación de precios, esta es, digamos, la primera noción que tenemos que tener, ¿no? El monopolista lo que busca con discriminación de precios es cobrar precios distintos para cada unidad, ¿no? Para cada unidad va a producir o va a vender a un precio distinto a que la siguiente unidad, por ejemplo, ¿no? La primera unidad va a costar, digamos, en una situación de equilibrio costaba 20, pero la primera unidad después con discriminación de precios puede costar 100, ¿no? La segunda puede costar 80, 70, 60, así, digamos, ¿no? Un primer acercamiento a lo que es discriminación de precios. Esa es la idea. Y al menos en la versión clásica de discriminación de precios, que es lo que vamos a ver ahora, lo que va a ser el principal centro de atención, ¿no? A lo que se va a tener que prestar principal énfasis es en poder lograr que el monopolista modifique el nivel de ingresos que percibe. Es decir, van a haber modificaciones por el lado del ingreso. Si ustedes recuerdan, los beneficios del monopolista es ingresos total menos costo total, ¿no? Discriminación de precios, en lo que se va a tratar, va a ser en este de acá, en este componente. Modificar sus ingresos, aumentar sus ingresos, ¿no? El tema de costos, al menos en la versión clásica, va a quedar constante, ¿no? No se va a estudiar, digamos, esta parte de costos. Esto de acá ya se vio un problema de optimización, de minimización de costos, por un lado, ¿no? Va a empezar. Pero ahora lo que va a hacer el monopolista es ver cómo aumenta sus ingresos. Entonces ya no va a tratar directamente con beneficio, sino con ingresos. Esto es, digamos, las primeras ideas que tenemos que tener para discriminación de precios. ¿Sí? X1 y este es precio 1. Ya está. Ya. Entonces, si queremos acercarnos un poco, digamos, de forma amigable, ¿no? A cómo se puede visualizar o cómo podemos pasar de este gráfico de monopolio simple a gráficos de monopolios con discriminación de precios, ¿no? Para tener una idea o para ir aterrizando ideas, ¿no? Podríamos tener estos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un gráfico con su respectiva curva de demanda. Uy, bueno. Listo.
Entonces, como he mencionado, ¿no? Lo principal aquí es ver qué puede hacer el monopolista o cómo puede actuar el monopolista para incrementar su nivel de ingresos, ¿no? Eso es el énfasis, ¿no? O a lo que tenemos que ponerle énfasis en la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo va a aplicar, ¿no? O cómo va a incrementar su nivel de ingresos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el monopolista para que incremente su nivel de ingresos? Tiene que tener ciertas herramientas, ¿no? Tiene que ser capaz de tener esas herramientas, utilizar estas herramientas para poder efectivamente aumentar sus ingresos. Y esto se va a centrar principalmente en lo que es la información que posee, ¿no? La información que posee del mercado para que al final esto juegue a su favor, ¿no? Por eso, generalmente también en los libros ponen discriminaciones de distintos tipos, ¿no? Y como han visto también, imagino, no sé si de otras clases, quizá algún alumno ya vio, ¿no? Que existen 3 tipos de discriminación de precios, ¿no? Que son de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y estos son aplicados justamente posee el monopolista. Si nosotros comenzamos con la discriminación de primer grado, por ejemplo, nosotros partimos de esta situación, ¿no? Si no, esto aquí, duplicar, ahí está, mejor. Si partimos de nuestra situación o de nuestro monopolio de primer grado, tenemos esto, ¿no? Condición de optimización ya produce este nivel, por lo tanto resulta en este nivel de precios. Y al final queda esta parte de acá, ¿no? Como mencioné, el excedente del consumidor. Entonces, lo que va a hacer, o lo que va a buscar el monopolista aquí es, en pocas palabras, ¿no? Lograr que este excedente que pertenece al consumidor ahora le pertenezca a él, enteramente a él, ¿no? Es decir, que pueda ocuparse toda esta parte, toda esta porción que es el beneficio del consumidor. ¿Cómo va o qué condiciones tienen que cumplirse para que el monopolista efectivamente pueda hacer esto? Tener, digamos, distintos términos, a veces, hasta a veces pueden sonar un poco confusos, entremezclados. Al menos como yo lo he entendido también, como lo estoy tratando de entender, es esto de acá, ¿no? Primero, que para el caso de discriminación de primer grado, ¿no? Voy a ponerlo así, discriminación de primer grado, que también se conoce como discriminación perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque se va a quedar con todo el excedente del consumidor, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que el monopolista pueda efectuar esta discriminación perfecta? Primero, que pueda diferenciar cada uno de los consumidores que existe en el mercado. Es decir, que pueda saber directamente con quién está tratando. Es decir, que cuando negocia directamente con alguien, con un consumidor, sabe quién es, sabe cómo piensa, sabe qué es lo que prefiere y sabe cuánto puede pagar por ello. Es decir, que prácticamente puede leer la mente de un consumidor, ¿no? Digamos que es una situación extrema, pero es la que caracteriza esta situación teórica de discriminación de primer grado, ¿no? Que el monopolista sepa lo que tú pagarías por un producto. Eso es básicamente lo que tiene que cumplirse, ¿no? Que diferencie e identifique cada consumidor, que sepa su máxima disposición a pagar y que sepa su máxima disposición a pagar, lo cual significa, o es lo mismo a decir, que conoce directamente su demanda individual, ¿no? Porque ustedes recuerdan, la demanda individual es cuánto es lo máximo que puede pagar en distintas situaciones de cambios de precios, ¿no? Entonces, la demanda individual justamente representa ello. Entonces, son 2 condiciones, ¿no? Uno, que identifique a cada consumidor. Y segundo, que conozca las demandas individuales. Digamos que es una situación extrema, ¿no? Como mencioné. Uno no podría decir que efectivamente un monopolio conozca o pueda leer nuestras mentes, ¿no?
Por eso es una versión teórica o una situación teórica. Entonces, ¿qué hace el monopolista si efectivamente ve que cumple con estos criterios, ¿no? ¿Qué pasa si el monopolista sabe con quién está lidiando y sabe cuánto uno es capaz de pagar? Entonces negocia directamente con el consumidor, ¿no? Como lo conoce, se puede apersonar directamente, y como conoce cuánto puede pagar, entonces directamente le vende al máximo precio posible. Y es por ello que cuando, por ejemplo, vende una primera unidad, sabe que hay un consumidor que es capaz de pagar este nivel de precios, ¿no? Se amplía hasta esta demanda. O la siguiente unidad sabe que hay un consumidor que es capaz de pagar este nivel de precios. Y así, sucesivamente, ¿no? Para cada unidad vendida, sabe que hay un consumidor que es capaz de pagar el correspondiente nivel de precios que se refleja en su curva de demanda, de mercado. Y por ello, al final, lo que va a vender el monopolista es cada unidad, ¿no? Cada unidad dentro de este rango va a vender, por ejemplo, esta unidad a su precio, y así sucesivamente, ¿no? Va a vender así, esto así, y así, sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Sus ingresos ya no van a ser solamente los que quedaban en la situación de monopolio tradicional, ¿no? Que eran todas las unidades al mismo precio, sino que cada una de estas unidades van a ser vendidas a su máximo precio posible. Y al final, como se puede ver visualmente aquí, toda esta parte que antes era excedente del consumidor, se lo va a quedar el monopolista, ¿no? Pero es clave que sepa esto de acá, ¿no? Para que eso realmente funcione así, el monopolista tiene que conocer esto. Y al final, la situación de mercado final, ¿no? El resultado de equilibrio al final sería el mismo, básicamente. Produce a este nivel porque este nivel sí iguala su ingreso marginal y costo marginal, pero el beneficio del monopolista será todo esto, ¿sí? Ya no sería solo este cuadradito de acá, sino también lo que está debajo de la curva y encima del nivel de precios. Un primer acercamiento de discriminación de primer grado. Ahorita vamos a ver, digamos, la representación matemática de ello, ¿no? Eso es la de primer grado. Ahora vamos a ver los otros dos, ¿no? Discriminación de precios de segundo grado. Y por otro lado, la discriminación de precios de tercer grado. Pero antes, ¿alguna consulta de esta de acá? ¿De discriminación de primer grado? Digamos que este es lo más sencillo, ¿no? Este es lo más facilito. Ya, no hay consultas. Igual ya les voy adelantando que lo que más nos vamos a enfocar en la clase de hoy es en este de acá. Discriminación de tercer grado, ¿sí? A este le vamos a poner principal énfasis. Discriminación de precios de segundo grado tampoco tiene, digamos, mucho truco detrás, ¿no? Aquí, al igual que en primer grado, se tienen que cumplir ciertas condiciones en términos de información para que el monopolista pueda aplicar ese tipo de discriminación de precios. En este caso, las condiciones son estas, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Para discriminación de precios de primer grado, el monopolista conoce, digamos, información a nivel de personas, es decir, esta parte de acá, ¿no? Conoce las demandas individuales, ¿no? Conoce cuánto es capaz de pagar un consumidor. Y digamos que si tiene ese nivel de información, puede aplicar esto y al final se queda con todo, ¿no? Con todo lo del consumidor. Pero esta aplicación de otros grados de discriminación de precios se van a aplicar conforme disponga cada vez de menos información, ¿no? Por ello, por ejemplo, aquí, en discriminación de segundo grado, la primera diferencia va a radicar en que tiene menos información que en la situación de primer grado. Y esto principalmente enfocado en esto de acá, ¿no?
Si en primer grado conocía las demandas individuales, en segundo grado ya no tiene esa información. No conoce las demandas individuales. Es decir, no sabe cuánto está dispuesto a pagar cada uno de los consumidores, ¿no? Esa es, digamos, la primera forma de distinguirlos, primer grado, segundo grado, ¿no? Pero digamos que si bien tiene menos información, aún posee cierta ventaja que puede permitirle extraer el consumidor, extraer el excedente del consumidor, ¿no? Como no tiene información a nivel de personas, lo que busca aquí el monopolista ya no es trabajar a nivel de personas, sino a nivel de grupos. Por ello, su nivel de información va a operar en ese ámbito, ¿no? Información a nivel de grupos. Como no conoce las demandas individuales, primero tiene que distinguir los grupos. Y para aplicar discriminación de segundo grado, tiene que saber en términos generales qué tipos de grupos existen en el mercado. Por ello, para que aplique discriminación de segundo grado, otro criterio que tiene que cumplirse es que el monopolista diferencia los tipos que existen, ¿no?, en el mercado, los tipos de consumidor que existen en el mercado. De forma general, ¿no? Sabe cuántos tipos de consumidor hay en el mercado. Y esta información que se refiere a tipo de consumidor lo va a clasificar en información no observable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder distinguir los grupos en base a información que no sea necesariamente visible. Y en este caso, digamos que se puede poner en términos generales como cuánto estaría dispuesto a pagar por cierto nivel de consumo, ¿no? Ya no por cada unidad de consumo, sino por grupos de consumo. ¿Cómo se va a graficar esto? Mejor esto acá lo borro nomás y copio de nuevo el grafiquito. Ahí está. Ahí. Bueno, ya. Entonces, igual. ¿Cómo se va a graficar esto de acá? Por ejemplo, es que distinga distintos rangos de consumo, ¿no?, o distintos rangos en las unidades consumidas. Por ejemplo, uno puede distinguir este nivel de consumo, ¿no?, este otro, así sucesivamente, de modo que establezca un nivel de precios para cada uno de esos rangos de consumo, ¿no? Este es un rango de consumo, luego aquí se tiene otro rango de consumo, y así sucesivamente. ¿Sí? Es esto rápido. Ahí. Y así. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el monopolista? A cada uno o a cada nivel de consumo, ¿no?, por ejemplo, esta primer rango, ¿no?, cada unidad dentro de este rango, los va a vender a un mismo nivel de precios, ¿no? Digamos que hasta este primer punto sean 10 unidades de consumo. Entonces, las 10 primeras van a ser vendidas a un mismo precio, mientras que las 10 subsiguientes, ¿no?, o las 10 siguientes van a ser vendidas a otro precio, en este caso un precio más bajo, ¿no?, porque la demanda tiene pendiente negativa, justamente. Y así, sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que busca con esto el monopolista? Si bien no conoce
las demandas individuales, pero sí puede diferenciar los tipos de consumidores, no puede saber a qué tipo de consumidor pertenece cada uno de los consumidores, ¿no? Justamente. Es decir, no sabe, no conoce a qué grupo, o a qué tipo, mejor dicho, pertenece cada consumidor. Es decir, de forma general, sabe, por ejemplo, quién tiene mayor disposición a pagar, quién tiene cada vez menos disposición a pagar, pero no sabe quién es esa persona que puede pagar más o quién es esa persona que no puede pagar tanto. Entonces, lo que hace el monopolista con este criterio, ¿no? Con toda esta información que posee, es que él mismo diga, mis primeras unidades producidas van a valer tanto. Quien lo valore a ese nivel de precios, que lo compre, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el monopolista en discriminación de precios de segundo grado, que él establece rangos de producción y que el consumidor mismo sea quien adquiera eso a nivel de precios que establezca el monopolista. Entonces, en lo que va a resultar esto es que al final el consumidor lo que va a hacer es que va a él mismo revelar cuánto está dispuesto a pagar. Ese es básicamente el resultado que se tendría, ¿no? Y la diferencia entre primer grado y segundo grado. Aquí en primer grado, puede negociar directamente y extrae todo, ¿no? Todo el consumidor. Acá más bien no sabe quién puede pagar más o quién puede pagar menos. Y lo que hace es que el consumidor mismo se revele, ¿no? Indique cuánto puede pagar y compre, ¿no? O consuma el nivel que establezca el monopolista, ¿no? Y al final, lo que va a suceder es que el monopolista va efectivamente quedarse con el excedente del consumidor, pero ya no con todo, como sucedía con la discriminación de primer grado, ¿no? Sino solamente con lo que está debajo de los precios, ¿no? Debajo de esta parte, ¿no? Todo lo que está debajo de eso, hasta la situación de equilibrio, es lo que se quedaría como excedente del consumidor. Perdón, excedente de monopolista, ¿no? Todos esos serían los beneficios del monopolista. ¿Se entendió eso? ¿Alguna? Digamos que así se entendió. Perfecto. Genial, genial. Justo de discriminación de precios de primer grado, digamos que era fácil plantear un problema de optimización así sencillo. Ya por cuestiones de tiempo, discriminación de segundo grado ya no me dio tiempo para, digamos, plantear algo bonito, algo que se puede entender con los avances que tenemos. Así que esto de acá, de segundo grado, lo voy a dejar, digamos, así como idea, ¿no? Para que ustedes vean cómo se puede profundizar conforme veamos el desarrollo matemático de los otros dos, ¿no? De primer grado y tercer grado. Entonces, si se entendió primer grado y segundo grado, ya podemos avanzar rápido con el gráfico de tercer grado, porque a este sí le vamos a poner más énfasis en la segunda mitad de la clase de hoy, ¿no? Ya son justo 10:47. Termino el grafiquito y ahí tomamos un pequeño receso de 5 minutos, ¿sí? A ver. Vamos a copiar nuevamente el grafiquito. Duplicar. Ahora vamos a ver la discriminación de tercer grado. Discriminación de precios de tercer grado. Entonces borra, ya está. Uy. Ya está.
Aquí comienza, digamos, un poco la diferencia con los otros dos casos, que pueden ser, al menos el de primer grado, que es sencillo, ¿no? Al fin y al cabo. Segundo grado ya es un poco más raro, porque tienes que, o el monopolista tiene que optimizar en rangos de consumo. Pero la diferencia con el de tercer grado eh, va a ser ahora en que, justamente porque va a tener menos información que en los otros dos casos, la forma en cómo va a tener que optimizar también va a ser distinta, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con lo primero que mencioné, ¿no? La información que posee. ¿Qué criterios tienen que cumplirse para que aplique discriminación de precios de tercer grado? Entonces, como mencioné, ¿no? Pasar de primer grado a segundo grado y tercer grado va a requerir de tener cada vez menos información. Si tiene toda la información posible, aplica discriminación perfecta. Si cada vez tiene menos información, discriminación de segundo grado. Y si tiene aún menos información, discriminación de tercer grado. Por ello, comenzando con esta primera parte, en discriminación de precios no conoce las demandas individuales. Entonces, eso también se mantiene aquí, en tercer grado. Efectivamente, ¿no? No conoce las demandas individuales. ¿Mm? Se mantiene, ¿no? Porque estamos yendo cada vez a menos información que puede tener el monopolista. Otra característica aquí es esto de acá, ¿no? Aquí en segundo grado ocurría esto. Diferencia tipos de consumidor. Aquí en tercer grado también va a existir eso de ahí, ¿no? Diferencia en forma general que existen varios tipos de consumidor, ¿no? Tipos de consumidor. Pero aquí va a radicar la diferencia en cuanto a información respecto a segundo grado. ¿Qué es lo que conocía en segundo grado? ¿No? Habíamos mencionado que lo que conocía era características no observables, ¿no? Es decir, que puede saber por lo menos, ¿no?, cuánto está dispuesto a pagar cada tipo de consumidor. Eso es lo que más o menos, o lo que conoce el monopolista en segundo grado, en discriminación de segundo grado. Lo que va a suceder en discriminación de tercer grado es que ya directamente no va a saber esa disposición a pagar de los grupos. No va a saber cuánto está dispuesto a pagar por un rango de consumo. Pero, como va a poder diferenciar entre tipos de consumidor, ahora va a poder clasificarlos, o va a tener que clasificarlos en base a una información cada vez eh, más débil, digamos, ¿no? En este caso, va a ser en base a información observable. Y aquí podemos poner variables, o las variables, no sé, que a ustedes se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, eh, una característica observable que puede ser el tipo, no sé, por ejemplo, distinguir entre estudiantes y egresados, o distinguir entre, ejemplos, ¿no? Estoy poniendo, o distinguir entre mayores de edad y menores de edad, por ejemplo, ¿no? Hacer esa separación en base a qué característica observable tienen los consumidores, ¿no? Si, por ejemplo, y es un ejemplo, por ejemplo, que lo ponen en Varian, que es el de qué tipo de pasajero toma un vuelo, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un viaje que es por negocios o si es un viaje que es por turismo. O sea, diferenciar visualmente con qué consumidor está tratando, cosa que era distinta en segundo grado, ¿no? Aquí no es que diferenciaba en base a ese tipo de variables, ¿no?, sino directamente sabía cuánto podía pagar por cierto nivel de consumo, ¿no? Aquí ya no va a tener esa información, pero va a poder utilizar variables, por ejemplo, socioeconómicas a su favor, para poder distinguir entre los grupos, ¿sí? Ese es el paso de segundo a tercer grado, ¿no? Tiene menos información. Pasar de características no observables a características observables. Y aquí, como trata directamente con características observables, entonces más o menos va a ir distinguiendo, ¿no?, entre,
o a qué grupo puede pertenecer cada consumidor. Por ello aquí también está esta diferencia, ¿no? Acá teníamos que no conoce a qué tipo pertenece, aquí sí, ¿no? A qué tipo pertenece cada consumidor. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, cuando hablen de discriminación de precios y la distinción entre los tres, va a ser principalmente cuánta información posee el monopolista. Información perfecta, o conoce las características no observables, segundo grado, o conoce características observables, tercer grado, ¿no? La principal diferencia entre las tres discriminaciones de precios. ¿Cómo se ve visualmente esto? Básicamente va a ser algo similar a lo que es en segundo grado, ¿no? Si el monopolista es capaz de distinguir, por ejemplo, dos grupos, ¿qué he hecho acá? No, sí. Ahora sí. Va a poder distinguir, ¿no? Justamente. Uy, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Va a poder definir un precio en un grupo, que sería esta parte de acá, y un precio en otro grupo, ¿no? Digamos que a simple vista puede ser algo igualito, digamos, ¿no? Uno puede pensar que es igualito a discriminación de segundo grado, pero hay una diferencia aquí fundamental, ¿no? Si esto, o para empezar, si el monopolista puede diferenciar entre más grupos, podemos tener otro grupo aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí, y se vería prácticamente igual, ¿no? Que segundo grado. Pero aquí hay una diferencia importante. En tercer grado, como no sabe, bueno, concentremos en esto de acá, ¿no? Como tiene menos información que en segundo grado y solamente tiene información de características observables, lo que va a tener que hacer aquí el monopolista ya no va a ser cobrar en distintos rangos para los mismos consumidores, ¿no? Porque no sabe cuánto es el rango que puede pagar cada consumidor. Esa diferencia va a hacer que aquí opere de una forma, ¿no? O sea, tenga un mecanismo de acción aquí, que sería cobrar por rangos, y aquí tendría otro mecanismo de acción. Y ese mecanismo de acción sería la segmentación de mercado o la división de mercado. Es decir, lo que se va a ver aquí es que el mercado, como vemos aquí, ¿no? Que representado por esta demanda, prácticamente se va a partir en varios segmentos, en varios submercados, dependiendo de los grupos que identifique. Si ve que hay dos grupos, por ejemplo, los pasajeros turistas y los pasajeros eh, ejecutivos, entonces cada uno de estos va a pertenecer a un submercado. Y a cada submercado le va a cobrar un precio distinto. Entonces, en segundo grado no dividía el mercado, ¿no? Simplemente aplicaba rangos de consumo y el consumidor mismo se delataba, ¿no? En cambio acá lo que va a hacer es que como tiene poca información, va a tener que subdividir o separar a los consumidores en distintos grupos para poder aplicar la designación de precios. Son dos mecanismos distintos, ¿no? Digamos que si lo pongo aquí de forma directa, voy a ponerlo así. En primer grado, el mecanismo era negociación directa, habíamos mencionado, ¿no? Negociación directa con el consumidor, porque sabe quién es, sabe con quién está lidiando y sabe cuánto es lo máximo que puede pagar. En cambio, tiene menos información en segundo grado. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Digámoslo así, ¿no? Que es también un término que ponen en varios. Menú de, no sé, rangos de consumo, ¿no? Es decir, va a ofrecer distintas alternativas de precios dependiendo de lo que produzca, ¿no?
distintos rangos de consumo y el consumidor mismo va a definir cuánto va a consumir y ahí le dice al monopolista cuánto está dispuesto a pagar. En cambio, en tercer grado va a tener otro mecanismo. Mecanismo que es división de mercado. Separar el mercado prácticamente en 2, en 3, en 4, dependiendo de cuántos grupos de consumidores hay. Entonces, esto es, digamos, el primer acercamiento visual, para empezar, ¿no? De la diferencia entre la situación de equilibrio de un monopolio sin discriminación de precios y las otras situaciones cuando existen distintos grados de información, digamos, ¿no? Que permite aplicar distintas discriminaciones de precio, ya sea primer grado, segundo grado o tercer grado. ¿Alguna consulta antes de pasar al receso y luego al desarrollo matemático? ¿Alguien? ¿O ya se durmieron ya? Que este micro, todavía falta la parte operativa, ¿no? O sea, esto es el gráfico nomás. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo la diferencia? No me quedó muy claro. ¿Diferencia entre cuáles? Sí, segundo y tercer grado. Ah, ya. Ok, ok. En segundo grado, o bueno, para empezar, ¿no? Comenzamos en la situación sencilla de primer grado, que es cuando el monopolista conoce todo, ¿no? Y pasamos a segundo grado y a tercer grado conforme el monopolista tenga menos información. En este caso, pasamos de identificar a cada consumidor y conocer su máxima disposición a pagar, pasamos a no saber cuánto es esa máxima disposición a pagar, pero sí sabe qué tipo de consumidor existe en el mercado. Como ya no está lidiando con conocer información a nivel de consumidor, solamente le queda conocer información a nivel de grupos. Por ello aquí, cuando hablamos de grupos, hablamos de tipos de consumidor que existen en el mercado. Agrupa a los consumidores en base a distintos tipos, ¿no? Y en este caso, como aún tiene información que le puede servir, vamos a catalogarlos como información no observable. Por ejemplo, lo que sería aquí la máxima disposición a pagar. No sabe cuánto es la máxima disposición a pagar de cada uno de los consumidores, pero sabe cuánto es la máxima disposición a pagar por rangos de consumo. Esa es, digamos, la principal diferencia, ¿no? Entonces, como sabe que existen distintos tipos de consumidores, que por ejemplo uno tiene alta disposición a pagar, otro tiene media disposición a pagar y otro una baja disposición a pagar, entonces lo que va a hacer es dividir toda su producción entre rangos. Si por ejemplo aquí solamente pongo 3, 1, 2, 3, esto acá, solo así también, 1, 2, 3, ¿no? Puede ser, podemos verlo así, ¿no? El que tiene alta disposición a pagar, media disposición a pagar y baja disposición a pagar. Lo que va a hacer el monopolista es a cada uno de esos rangos le va a asignar distintos precios. Por ello, cada unidad dentro de este rango se va a vender al mismo precio y las unidades siguientes a un precio distinto. Y lo que busca con esto el monopolista es que el consumidor mismo decida cuánto va a consumir y en base a ello el monopolista le va a cobrar el precio que corresponda. Si el monopolista o si el consumidor decide consumir una unidad que se encuentra dentro de este rango, entonces sabe que le debe cobrar esta cantidad, ¿no? Entonces, se resumiría en que no conoce a cada consumidor, pero con este mecanismo hace que el consumidor mismo se delate mediante distintas alternativas de precios dependiendo del rango de consumo en el cual se encuentre el consumidor. Eso es en segundo grado, ¿no? Porque tiene o porque cumple estas condiciones. Y en tercer grado se aplica cuando tiene menos información, de hecho, ¿no? Si aquí bien se repite que no conoce las demandas, la diferencia va a radicar en que la información que conoce es
sino solamente la distribución de la población, por ejemplo. Es decir, cómo es su estado socioeconómico, cuánto es su nivel de ingresos, por ejemplo, o cómo se distribuyen, no sé, consumidores, como mencioné, ¿no? Universitarios, o egresados, o profesionales, ¿no? O sea, mediante esas características observables va a dividir a los consumidores. Y aquí, como tiene menos información que en segundo grado, ya no va a poder aplicar este mecanismo, ¿no? de rangos de consumo, sino que en base a esos grupos que ha identificado, los va a separar en distintos grupos más pequeños, ¿no? Pasamos por ello de un mercado, como lo conocemos, a dos o más submercados, dependiendo de cuántos haya identificado, ¿no? Y es lo que puse aquí, mecanismo, división de mercados. ¿Se entendió ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, si no me consultas, son las 11:05 ahorita. A las 11:10 volvemos, ¿sí?
Volvimos. ¿Están? A ver, confirman, por favor. Ya, sí están. Sí, así están varios. Ya, genial, genial. Ya, vamos a retomar. Hasta ahorita lo que hemos visto es la representación gráfica visual, ¿no? Un primer acercamiento así, nada algebraico. Así que tenemos que compensarlo, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cómo puede representarse algebraicamente lo que hemos visto en discriminación de precios. Entonces vamos a ir así de a pocos también, ¿no? Vamos a comenzar el primer caso, o lo que conocemos, ¿no? Básicamente comenzando con un monopolio sin discriminación de precios. Monopolio sin discriminación, vamos a ponerle. Sin discriminación. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? En la clase pasada. De hecho, varias clases que ya vamos mencionando esto. Vamos a tratar con una demanda, una curva de demanda inversa, ¿no? Estamos tratando con el bien 1, a la que le va a corresponder su precio sub 1. Y como hemos visto, la demanda inversa viene de una demanda X en función de P, ¿no? Despejando los parámetros, ahí pasando de un lado a otro. Eso estaba en términos de A, pero pasando o simplificando estos parámetros, al final podíamos expresarlo en términos de B, ¿no? B sub 0 menos B sub 1, X1. ¿No? Es los mismos términos que hemos usado en la clase anterior para hallar el equilibrio de monopolio, ¿no? Esta es su función de su curva de demanda, ¿no? Bueno, insisto aquí, diferencian, ¿no? Curva de demanda, que cuando hablamos de demanda de mercado, no es una función de demanda, sino curva de demanda, ¿no? Y acá sí tenemos nuestra función de costos, otra cosa, ¿no? Función de costos, correspondiente a la producción del bien 1, que es el bien que está produciendo el monopolista, ¿no? Que está expresado en términos de C sub 0 más un C sub 1, X1 al cuadrado. Igual, ¿no? Los mismos términos que hemos visto en la clase anterior, los mismos términos que usó el profesor en sus diapositivas, entonces se mantiene eso, ¿no? Estamos manteniendo esto. Entonces ya con esta información, con esta primera información, nosotros podemos deducir esto de acá, ¿no? Nuestro ingreso total para el monopolista normal va a ser B sub 0 menos B sub 1, X1, que es el precio, ¿no? Multiplicado por la cantidad. Esto al final va a ser lo mismo que B sub 0 menos B sub 1, X1 al cuadrado. Estos van a ser sus ingresos totales. Entonces ya tengo ingresos totales, que viene de la curva de demanda, y tengo sus costos totales. Ya puedo definir mis beneficios, ¿no? En este caso, lo que al monopolista le interesa o su función objetivo es maximizar sus beneficios, que es igual a su ingreso total menos costo total, ¿no? Ingreso total ya lo tenemos, ¿no? Esto de acá. Ahí, acá me he olvidado, me he comido un X. X1. Ahí está, ¿no? Ese sería su ingreso. B0 X1 menos B1 X1 al cuadrado. Menos costos totales, ¿no? Que hemos visto que era C0 más C1 X1 al cuadrado. Entonces, como hemos visto también, ¿no? Esto es maximizar beneficios, la variable endógena, en función de la variable exógena, digámoslo así, ¿no? La variable de control, que todo está expresado en términos de X. Porque esto es un parámetro que lo va a dar de dato en la curva de demanda, e igual, ¿no? Estos son parámetros que se van a dar en la función de costos. Por ello, la única variable aquí que va a quedar es la variable de control, ¿no? La variable de control que va a ser X1. Y por ello, también nuestro problema de optimización va a ser, o va a consistir en calcular las condiciones de primer orden, derivando nuestra función objetivo, ¿no? Acá está nuestra función objetivo, respecto a nuestras variables de control, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Respecto a X1, aquí va a ser igual B0 menos 2B1
menos 2C1X1, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces, de aquí directamente, ¿no? Se despeja todo en términos de X, ¿no? O sea, X pasa a un lado y todo lo que va a quedar al otro lado van a ser puros parámetros. Si yo calculo cuánto es el X óptimo, la situación de equilibrio de monopolio va a ser B0 entre 2 por B1 más C1. ¿Verdad? Sí, ¿no? Pasando a un lado y pasando esto de acá al otro lado y luego mandando a dividir, ¿no? Estos dos, digo, estos dos al otro lado y luego a dividir. Y por eso el B0 quedaría arriba. Ahí está. Profesor, ahí en el 2B1 nos faltaría un X. Ah, verdad, verdad, ¿ves? X1. Así está atento, así está atento. Perfecto, perfecto. Claro, ahí está la derivada, ¿no? Acá solo quedaría X1, aquí el 2 bajaría, ¿no? Ahí está. 2B1, X1. Perfecto. Entonces, igual, ¿no? Como hemos visto, gracias, de hecho. Como hemos visto, ¿no? Aquí está cómo se resuelve, ¿no? Competencia perfecta, maximación de beneficios. Eso ya conocen ustedes, ya están, imagino, hasta cansados de ver tanto procedimiento igual, ¿no? Pero es bueno que recuerden también esto a cada rato, que lo vayan resolviendo para que se les quede, ¿no? Porque después si quieren ver macro, como ese, y lo digo porque ahora estoy, el curso que estoy llevando ahora, ¿no? Que me quita tiempo bastante para poder preparar más clases, se usa bastante lo que es optimización mediante el método lagrangiano. Entonces, esto de acá, sí o sí, uno tiene que interiorizarlo si se quiere dedicar a la micro, a la macro o a las finanzas, ¿no? Sí o sí, tiene que dominar esto. Entonces, eso como un inciso, ¿no? Ya retomando esta parte, eh, obtenemos nuestra situación de cantidad óptima y ya también obtenemos nuestro precio en la situación de equilibrio, que sería reemplazar simplemente acá, ¿no? Acá está B0, B1 y cuánto es el X1 de equilibrio, ¿no? Igual a B0 menos B1 por esto de acá. Uy. Pegar. ¿Y a qué va a ser igual esto? 2B0, B1 más 2B0, C1 menos B0, B1 entre 2 por B1 más C1, ¿no? Ya desarrollando todo de una vez. No, acá es menos, acá es menos. Aquí es menos, ¿no? Y luego, ¿qué sucede acá? B0, B1, aquí también hay B0, B1. Entonces, queda así, ¿no? B0, B1 menos 2 B0, C1. Términos comunes, acá va a quedar, puedo factorizar el B0, ¿no? Que quedaría B1 menos 2C1, ¿no? Y en el denominador, bueno, lo que ya teníamos, 2B1 más C1. ¿Sí? Este sería el precio de equilibrio de monopolio. ¿Sí, no? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Para que después nosotros vayamos viendo las primeras diferencias, ¿no? Sobre todo algo, o compararlo principalmente con la discriminación de precios de primer grado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, este resultado de monopolio sin discriminación, ahora vamos a ver la otra situación. Discriminación de primer grado. ¿Cómo podemos representar el problema de optimización del monopolista cuando
existen las condiciones para que se den discriminación de precios de primer grado. Ya tenemos los datos, ¿no? Acá está la curva de demanda, la función de costos, definimos nuestra función de ingresos. ¿Cuál va a ser el problema de optimización del monopolista? Igual, ¿no? Va a maximizar sus beneficios. Y como siempre, la variable de control sabemos que es X1, ¿no? ¿A qué va a ser igual los beneficios? El ingreso total. Pregunto, ¿el ingreso total va a ser este de acá? ¿Va a ser este de acá su ingreso total? ¿A qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Mm? A ver si han estado atentos a la primera mitad. ¿Alguien? ¿O efectivamente no se entendió la primera mitad de la clase de hoy, ¿no? Cuando estamos en discriminación de precios de primer grado, ¿este va a ser su ingreso? Nadie entendió, ¿eh? Sí, Jimmy, adelante. No sería ese su ingreso total, ya que existe, o sea, a cada consumidor se le cobra en base a lo máximo que puede pagar y eso hace que el ingreso total sea diferente porque claro, cada unidad se vende a diferente precio, ¿no? Exacto. Genial, genial. Gracias, Jimmy. Así es, ¿no? Como había mencionado, ¿qué sucedía sin discriminación de precios? Su ingreso total era precio por cantidad. Efectivamente, producía esta cantidad, ¿no? Y vendía cada unidad al mismo precio. Por ello, era simplemente cómo calcular el área de este cuadrado, ¿no? Precio por cantidad. Estos eran sus ingresos, ¿no? Pero ¿qué sucede en discriminación de primer grado? Como bien mencionó Jimmy, cada unidad se vende a distintos precios. Y en este caso, al precio más alto posible, ¿no? Por ello, sus ingresos ya no van a ser solamente el área de este cuadrado, sino va a ser también ocupando el área de este triángulo, que era antes el excedente del consumidor. Por lo tanto, tenemos aquí dos zonas, ¿no? Ese triángulo y el cuadrado. Tenemos que calcular el área de toda esta región. Ahora les pregunto, ¿cómo se calculaba el área de esa región? ¿Qué tenía que utilizar para calcular el área de esa región? A ver si lo escriben. O micrófono, quizá. Sería con la integral de la demanda, creo, desde 0 hasta x1. Ahí está. Si ya se acuerdan su matemática, ¿no? Con la integral. Y en este caso, como estamos tratando con una demanda, con una curva de demanda lineal y que cuenta con interceptos en el eje de abscisas y ordenadas, entonces también podemos hablar, ¿no? Definir que va a tener límites desde 0, y en este caso hasta x1. ¿No? Vamos a utilizar demanda, perdón, integral finita, mejor dicho, ¿no? Vamos a utilizar la integral finita. Y en este caso la integral de la curva de demanda, que es justamente todo expresado de precio en términos de cantidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la integral o la curva de demanda? Esta de acá, ¿no? B sub 0 menos B sub 1 y X1. ¿Sí? Acá estoy poniendo X1 sombrerito, ¿no? Porque va a ser, digamos, los distintos valores que va a tomar desde 0 hasta X1, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser como la guía, básicamente como una guía, ¿no? De decir de qué o en qué rango estaría oscilando el valor de X, ¿no? Entonces, estos serían los ingresos. Esos efectivamente serían los ingresos con discriminación de precio de primer grado. Y es muy distinto, ¿no? A calcular solamente el área del cuadrado. Y como hemos visto en la versión clásica de discriminación de precios, no tocan para nada lo que es costos. Por ello, los costos van a ser igualitos acá, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí es cambios en los ingresos. C0 más C1, X1 al cuadrado. Ahora, inciso aquí.
para nosotros resolver nuestro problema de optimización, podemos ya ir avanzando con esto de acá. Como es integral finita, podemos ir desarrollándolo, ¿no? Para tener una versión más operable. ¿A qué es igual esto de acá? Tenemos, o podemos operar directamente, ¿no? La integral sobre cada una de las expresiones aquí dentro. Por ello acá tenemos la integral de b sub 0, ¿no? Sería b sub 0 x1. Luego tendríamos aquí b1 x1 al cuadrado, x1 al cuadrado sobre 2. Y como estamos hablando de integrales finitas, estamos operando con el valor o el límite inferior de 0 y el límite superior x1. ¿No? Entonces podemos desarrollar esto, ¿no? Aquí simplemente es esto. Como el límite inferior va a ser 0, si yo reemplazo en cada uno de los valores de x pestaña, está multiplicando a cada uno, ¿no? Por ello esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces me va a quedar solamente la expresión en términos de límite superior, ¿no? Si ustedes recuerdan, era esto de acá reemplazando estos x pestaña con el valor del límite superior, menos lo mismo, pero reemplazado por el límite inferior. Pero esa parte del límite inferior es 0, como mencioné, por lo tanto se va todo. Solamente me quedaría esta parte, ¿no? Por ello quedaría esto de acá. Solamente b0 x1 menos b1 x1 al cuadrado sobre 2. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Entonces, ese va a ser los ingresos totales. Entonces ya tengo una versión más operable, ¿no? Ouch. Acá voy a tener esto de acá. El problema de optimización del monopolista será maximizar beneficios, que va a ser igual a sus ingresos totales, que sería todo esto, ¿no? B0 x1 menos b1 x1 al cuadrado sobre 2. Ingresos totales menos costos totales, que no se tocaron para nada. Igual, como pues, se puede ver, todo está expresado en términos de la variable de control. Entonces las condiciones de primer orden serán derivar esa función de beneficios respecto a mi variable de control. Wow, 11:30. Y aún no tocamos tercer grado. Eso me va a ocupar un montón de tiempo. ¿Cómo va a ser derivar esto de acá? Simplemente acá quedaría un B0 menos B sub 1 X1. ¿Sí o no? El 2, este 2 baja, acá multiplicar, pero se va con este otro 2, ¿no? Y aquí quedaría solamente menos 2 C1 X1. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos aquí, hay algo curioso. Bueno, esto obviamente vamos a hacer. ¿Qué sucede en discriminación de precios de primer grado? Hemos derivado esta parte, que son nuestros ingresos totales, respecto a X1, y obtenemos esto de acá, ¿no? Así como derivamos esto, es nuestro costo total, y nos da nuestro costo marginal. Entonces, básicamente sería ingreso marginal igual a costo marginal, ¿no? ¿Qué notan ustedes con este ingreso marginal? ¿No les suena familiar? Es la función de precios original. Ahí está, muy bien. Sí, eso es justamente, Jimmy creo que también quería decir lo mismo, ¿no? Este es el ingreso marginal que también hemos visto aquí, ¿no? Que es la función de demanda original. Entonces, ¿qué sucede? En discriminación de precios de primer grado, específicamente en discriminación de precios de primer grado, nuestra curva de demanda, ¿no? Precio 1x1 va a ser igual al ingreso marginal.
demostrado. ¿No? Ingreso marginal va a ser este de acá. Nosotros antes, si lo vemos acá, este ingreso marginal lo teníamos como resultado de monopolio normal, ¿no? Pero con discriminación de precios se va a ampliar, se va a hacer esto cada vez más amplio, hasta que iguale a su demanda. Esto lo voy a poner aquí para que no confundir. Ahí está. Demanda igual ingreso marginal. Ojo, en discriminación de precios de primer grado. Entonces, ahí está. Y acá ya lo mismo, ¿no? Ya resolvimos nuestras condiciones de primer orden. Todo está expresado en términos de X1, de espejo, y ya hallo la cantidad de producción de equilibrio, ¿no? Tengo X1 de equilibrio, que va a ser igual. B sub 0, obviamente el numerador, B sub 0, entre B sub 1 más 2C1. Producción de equilibrio, ¿no? Entonces, ojito aquí. Tengo este resultado con discriminación de precios de primer grado y este resultado sin discriminación de precios. ¿Qué sucede? Es casi lo mismo, ¿no? Aquí hay un B0, está el B0. Sin embargo, en el denominador, aquí hay un 2 por B sub 1 más 2 por C sub 1. Acá está el 2 por C sub 1, pero la diferencia está aquí. No hay un 2 que acompaña al B sub 1. ¿Qué sucede? Que este denominador es más pequeño que este de acá, ¿no? Por lo tanto, esto de acá es más bajo, hace que esta división sea más alta, ¿no? O sea, si disminuye el numerador, aumenta todo el número. Por lo tanto, podemos concluir que con discriminación de precios de primer grado, el monopolista va a producir más que si no aplica discriminación de precios, ¿no? Y eso es lo que hemos visto acá. En situación sin discriminación de precios, producía a este nivel. Pero si aplica discriminación de precios de primer grado, va a producir este nivel. Va a producir más que en situación sin discriminación de precios, ¿no? Entonces, conclusión importante también, ¿no? Si no aplica discriminación de precios, su producción es menor. Si puede aplicar discriminación de precios, va a producir más, pero al mismo tiempo va a aumentar sus beneficios. Como hemos visto, se queda con todo el excedente del consumidor, ¿no? Otra conclusión importante, ¿no? Entonces, recuerden, conclusiones: discriminación de precios de primer grado, ingreso marginal igual a demanda. Otra conclusión: que el nivel de producción de monopolio con discriminación de primer grado va a ser mayor que sin discriminación de precios. Entonces, eso es comparando estos dos primeros escenarios, ¿no? Monopolio sin discriminación de precios, discriminación de precios de primer grado, y como les mencioné, no me dio tiempo para avanzar, digamos, una presentación matemática, ¿no?, de discriminación de precios de segundo grado, así que ya eso lo buscan ustedes, quizá, pero igual, ¿no? No lo sigue enseñando, pero no va, por lo tanto no va a venir en su práctica, en su examen, ¿no?, en cuanto a ejercicios ni nada de eso. ¿Puede venir de discriminación de primer grado? Sí. Lo que sí va a venir es discriminación de precios de tercer grado. Y esto sí preparé algo un poquito interesante, ¿no? De repente alguien ya metido en la matemática también le puede gustar esto de acá. Discriminación de tercer grado. Ahí está. Pero hasta aquí. ¿Alguna consulta antes de ver este tercer grado? Que sí va a ser un poco tedioso quizá en cuanto a operabilidad, ¿no? Pero ¿alguna consulta entre las conclusiones sacadas aquí? Entre la comparación de estos dos escenarios. ¿O todo quedó claro? ¿Todo en orden?
No sé si alguien quizá haya visto el tema ya de otro docente o ha visto sus apuntes de clase, no sé si se tocan los mismos temas o si han profundizado a este nivel o quizá más o quizá menos, no estoy seguro. Pero si alguien quizá tiene material, ¿no?, de algún docente para poder comparar principalmente, quizá lo puede enviar al grupo o me lo puede enviar, ¿no?, para ver si falta agregar algo, ¿no? Ahorita estoy poniendo, digamos, lo que me pareció más importante, pero también siguiendo un orden, ¿no? Así que si veo ese material complementario, puedo ver cómo puedo acoplar esto al orden que estoy poniendo aquí en las clases, ¿no? Más que nada para que también les sirva a ustedes. Entonces ahí se los dejo. Si alguien tiene material, ya me lo pasan normal. Entonces pasamos a la discriminación de precios de tercer grado. Aquí sí, ojito con esto de acá. Más que nada por el procedimiento que voy a seguir, ¿no? Porque si entendieron la primera mitad de la clase, entonces va a ser fácil intuir de dónde está saliendo cada expresión. ¿Qué sucedía con discriminación de precios de tercer grado? De todas las condiciones que hemos mencionado, ¿no?, en cuanto a la información que tiene el monopolista, todo esto al final va a resultar en que va a tener un mecanismo por aplicar para poder extraer más excedente del consumidor y transformarlo en su beneficio, ¿no? Entonces, la primera diferencia que va a haber con monopolio sin discriminación o incluso con los otros tipos de discriminación, como mencionamos, es que va a dividir el mercado en grupos. Es decir, va a partir el mercado en distintos submercados. Nosotros por ello podemos mencionar esto de acá, ¿no? En tercer grado, en primer lugar, van a existir N mercados, N submercados. Y para cada uno de estos submercados, el monopolista va a poder establecer o va a poder identificar una curva de demanda. Por ello, si antes teníamos una curva de demanda que era única, ¿no?, para todo el mercado, a nosotros podemos expresarlo de esta forma, ¿no? El precio del bien 1 en el submercado N, expresado en términos de cuánto produce el bien del bien 1 en ese submercado, ¿no? Va a ser la nueva curva de demanda. Y al final la expresión va a ser la misma, ¿no? Todo lo mismo, pero para cada submercado en particular. Si nosotros partimos del hecho de que en una situación más simple van a existir dos submercados, es decir, asumimos que n es igual a 2, ¿no?, tendríamos dos curvas de demanda distintas, ¿no? El precio del bien 1 en el submercado 1 en función de la producción del bien 1 en el submercado 1, ¿no? 0,1 menos B02 X, no, ¿qué estoy haciendo? B11 X11, ¿no? Y en el submercado 2 igual, ¿no? Sería B02 menos B12 X12. ¿Se entiende? Este primer numerito, en cada parámetro, ¿no?, el primer numerito aquí va a ser lo mismo que hemos estado viendo en todas las clases, ¿no? El precio del bien 1. Podría ponerlo así, simplemente precio de X en el submercado 1, ¿no? Quizás se puede entender más así, o ustedes lo entienden más así. Pero como estamos continuando con las clases anteriores, ¿no?, recordemos que todo esto es en base a un bien que comprende la cesta que consume, o la cesta de bienes que tiene el consumidor, ¿no? Entonces, este análisis de producción que estamos viendo es sobre solamente un bien. Por ello yo lo pongo todo en X sub 1, ¿no? Y aparte, además de este X sub 1, ahora estoy añadiendo este otro subíndice que va a indicar el submercado al cual está vendiendo.
por eso es el precio del bien 1, ¿no? Todo esto acá es el precio del bien 1, pero con esto acá sería en el submercado 1. ¿No? Y esto acá igual, el mismo parámetro B0, B1, pero ahora en el submercado 1. ¿No? Ahí está, submercado 1. Y acá en el submercado 2, 2, 2. ¿No? Esto es en el lado de la demanda, ¿no? La curva de demanda. Pero también tenemos información sobre los costos, la función de costos. ¿No? El costo total de la empresa de producir el bien 1 en los N submercados. Acá va a ser igual. Hemos visto que en discriminación de precios, lo que cambia son los ingresos, ¿no? Y los costos no son modificados para nada, quedan ahí constantes. Por ello, el costo ahora va a estar expresado por cuánto le cuesta producir, dividiendo su nivel de producción en los dos mercados, manteniendo su nivel de costos. Es decir, en vez de nosotros operar con X1, ¿no? Ya no vamos a trabajar con esto, sino vamos a pasar a un X11 más X12. ¿No? Entonces, si nosotros tuviéramos N submercados, lo que nosotros estaríamos haciendo sería sumar cuánto se produce en todos esos submercados. ¿No? Y si asumimos que solamente existen dos submercados, que es el caso más simple que estamos viendo ahorita, tendríamos que la función de costos sería así, ¿no? C0 más C1 por X11 más X12 al cuadrado. ¿Sí? Simplemente dividimos todo lo que tenemos entre dos submercados completamente separados. Entonces vemos que aquí tenemos dos componentes de ingreso y un componente de costo. Entonces, con esas herramientas ya podemos nosotros plantear el problema de optimización del monopolista. ¿Qué va a hacer el monopolista? Va a maximizar sus beneficios, que va a ser igual a sus ingresos menos costos. Y aquí está. Sus ingresos, dos componentes, menos costos, un solo componente. Ingresos hemos visto que es, bueno, esta es la curva de demanda, ¿no? Pero de acá, de esa curva de demanda, sacamos nuestros ingresos. Por ello sería así, ¿no? Esto de acá. Copiar, vamos a pegarlo así mejor. ¿No? Esto es la curva de demanda, o lo mismo que precio por cantidad. ¿No? Ingresos del submercado 1 más los ingresos del submercado 2. ¿Sí? Y todo esto menos los costos de producir en ambos submercados. Ahí está. Entonces, ven, ¿no? Que sin discriminación de precios, el problema de optimización es 1. Con discriminación de precios de primer grado, cambia la cosa. Y con discriminación de precios de tercer grado, cambia otra vez. ¿No? Lo mismo va a cambiar con discriminación de precios de segundo grado. El problema de optimización va a ser distinto. Justamente porque tiene menos información. Va a cambiar su enfoque o el mecanismo que va a tener que recurrir. Entonces, aquí vemos, ¿no? Nuestra función de beneficios va a depender de dos variables de control. Cuánto produzca en el mercado 1, en el submercado 1, y cuánto produzca en el submercado 2. ¿No? Sería X11, X12. Entonces, mi condición es de primer orden. Va a ser derivar en los beneficios en términos de las variables de control. Dato curioso, ¿no? Acá vieron de que antes al derivar tenía derivada total, ¿no? Derivada total porque solamente había una variable de control. Acá tenemos dos variables de control, derivada parcial.
¿no? Eso también no se olviden, no se olviden. Eso es, al menos en términos formales, ayuda bastante a que uno no se confunda. Entonces, aquí es igual. B sub 0, 1, ¿no? Menos 2B1, 1, X1, ¿no? X1, 1, la primera parte. Porque aquí está el X1, aquí también. En esta otra parte no hay un X1, 1, ¿no? No está aquí. Por lo tanto, la derivada iba a ser 0. Y aquí tendríamos esto acá. Derivar todo este componente respecto a X1. Menos 2C1 por X1, 1 más X1, 2. Si quieren, desarrollan el término al cuadrado, o si ya, o los que llevaron el ciclo pasado ya saben, ya recuerdan esto, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Derivar un término cuadrático, ¿no? No necesitan desarrollar el cuadrado. Entonces, esta primera derivada es igual a 0, ¿no? Lo mismo con la siguiente condición de primer orden, ¿no? Derivar el beneficio respecto a lo que produce en el submercado 2. Lo mismo, ¿no? Aquí no hay ningún X2, pero aquí sí. Entonces derivo ahí. B02 menos 2, B12, X12. Y acá también está, en los costos también está X12. 12,1, X11 más X12. Y aquí algo importante. Acá nosotros podemos... 11:48. Bueno, a ver si me da tiempo. Podemos expresar o despejar todo de una vez, ¿no? Por ejemplo, nótese aquí, ¿no? Acá tenemos X11, X12, ¿no? Entonces, si recuerdan su clase o sus clases de micro 1, micro 2 también, bueno, micro 1 principalmente, cuando hallamos el problema de optimización del consumidor, podíamos, con las condiciones de primer orden, podíamos expresar el X1 igual a toda una expresión que contenía el X2, ¿no? E igual, con la otra condición de primer orden, podía calcular el X2 en términos de X1. Eso se podría hacer acá, porque justamente tenemos X11, X12, ¿no? Solo que ahora aplicado para monopolio. Y prácticamente el procedimiento sería el mismo que problema de optimización o problema de cómo desarrollamos, ¿no? Las condiciones de primer orden. Sería lo mismo en este caso. Pero vamos a hacer algo distinto, ¿no? Algo que ya a algunos también les puede parecer interesante. Vamos a expresarlo esto así. Vamos a despejar este primer componente. Copiar. Vamos a ponerlo esto acá. Uy, no. Ah, no, esto acá no. Vamos a desarrollar esto acá uno por uno, ¿sí? ¿Qué sucede en la primera parte? ¿No? Digamos, haciendo un inciso acá. Si yo desarrollo esta primera parte de acá, ¿no? Esta primera condición de primer orden, tendría lo siguiente. B01 menos 2B11 X11 menos 12,1 X11 menos 12,1 X12. Yo acá puedo factorizar todo en términos de las variables de control, justamente. Me quedaría B01 menos 2B11 más 2C1, todo por X11, ¿no? Y acá también me quedaría 2C1 X12. ¿No? Todo esto de acá es lo mismo, ¿no? O sea, todo esto de acá lo estoy reordenando y agrupando, factorizando estos términos de acá, ¿no? X11 principalmente. Si todo eso lo iguala a 0, entonces ambos factores o ambas expresiones negativas las puedo pasar al otro lado y quedaría todo eso en positivo.
igualando al B01, ¿no? Por ello, puedo expresarlo así. Acá tengo el 2B11 más 2C1 por X11 más 2C1 X12. Y esto es igual a B01. Es lo mismo, ¿no? Solamente hemos reordenado esto, factorizando todo en términos de X11, y lo despejamos así, ¿no? Vemos que aquí hay una expresión en términos de X11 y la otra expresión en términos de X12. Y acá solamente está quedando un parámetro, ¿no? Entonces lo mismo puedo ordenar la otra condición de primer orden, ¿no? Esto de acá. Si lo factorizo, quedaría de esta forma, ¿no? 2C1. Si factorizo solamente el X1 está acá, por lo tanto solamente le acompaña este parámetro. 12.1 más, no, 12.1 X1, 1, más lo que acompaña al X12, que sería 2B12 y 12.1. Lo factorizo esto acá. 2B12 más 2C1 por X12 igual a B02. Solamente he reordenado cada una de las expresiones, ¿no? Ahora, no sé si notan aquí algo, ¿no? Y es algo que ustedes ya, imagino, habrán visto también en Matemática 1. Imagino, no estoy seguro si ahora le enseñan, qué profesor les habrá enseñado Matemática 1, pero si han visto el tema de, bueno, un tema en particular, no voy a decir todavía cuál, ya podrán deducir por dónde va esto de acá, ¿no? El motivo por el cual lo reordeno así. ¿Alguien quizá? ¿Alguien se le ocurre algo? Me suena a matrices. ¿Ya? ¿Hay más? Matrices. Ya, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Así como comentó Max, ¿no? Todo lo estamos ordenando así para poder tener sistemas de ecuaciones y reordenarlo todo en matrices. ¿Por qué toco el tema de matrices? Basilio, ya ve. Ve, no conozco yo al profesor, no sé cómo, no sé cuál será su temario, ¿no? En mi momento, matemática 1, ¿quién me enseñó a mi matemática 1? Me acuerdo, había un profesor así, bien bajito, y creo que jaló a casi todo el mundo, pero no me acuerdo. Pero sí, ¿no? O sea, no, creo que no se toca mucho, sobre todo si quieren ver, imagino acá, ¿no? O sea, si están estudiando economía, imagino la mayoría o va a finanzas, que es lo más probable, o va, otra pequeña parte va a macro, o pequeña no, una buena parte va a macro, y luego ya otra parte irá a, no sé, sector público, pero tipo, no sé, políticas públicas, o algo que requiere un poco menos de teoría económica, tipo cálculo incluso, ¿no? Cálculo incluido. Pero estos de acá, por ejemplo, matrices, se ve bastante si van a dedicarse a temas macro, ¿no? O finanzas también, que es algo que incluso yo desconocía, pero ya con lo que también he estado viendo el curso en el cual estoy, como que se ha tocado bastante el tema de matrices. Si no saben o si no dominan bien su tema de matrices, en econometría de series de tiempo van a sufrir, pero un montón. No sé, ¿ahorita están llevando econometría 1 ustedes o todavía no? A ver si me responden ahí rápido. Todavía. Ya, ya. Tienen que ir viendo matrices principalmente. Matrices, bueno, y estadística, me imagino ya lo han visto. Mm, Si ustedes ven paréntesis, ¿no? Ya sé que casi son las 12, pero no sé si creo que me va a tomar una hora más, ¿no? Ya.
O mejor les dejo con la incertidumbre y ya en otra clase de recuperación ya terminamos el tema, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si ustedes ven un libro en estadística, por ejemplo, que tocan el tema el ejemplo de la moneda cara y sello, desconfíen de ese libro, porque no va a servir mucho en cuanto a aplicación en economía, ¿no? Porque digamos que va a ser va a dar como una especie de entrada a algo que no se aplica mucho en economía, sino conocimientos que van a quedar un poco en el aire y ya, ¿no? No sé si quizá puedan, no sé qué libros tendrán ustedes, pero quizá pueda buscar algunos, ¿no? O por ejemplo, recomendarles también el Green de econometría, el Greeny, voy a ponerlo así, de econometría, pero sus primeros capítulos son justamente matrices y estadística. Obviamente es un nivel ya un poco intermedio avanzado, pero digamos que puede dar un buen norte hacia los temas que uno tiene que estudiar, ¿no? Ahí obviamente no toca nada del tema de moneditas, cara y sello, dados, 1 a 6 caras, nada de eso, ¿no? Es algo que se puede aplicar en econometría. Entonces vayan estudiando eso de matrices. Y esto, bueno, lo explico principalmente porque es lo que se va a usar para resolver este problema de optimización. Y de hecho, si nosotros retrocedemos a microeconomía 1 y tenemos el problema de consumidor, también podríamos resolverlo a través de matrices. Solo que como era más sencillo, solamente estábamos viendo el escenario simple de dos bienes que componen una cesta, y ya reemplazar uno en términos de otro, despejar y hallar la cantidad de equilibrio, ¿no? En cambio, acá ya podemos ir un poco ampliando este tema, porque estamos asumiendo esto de acá, n igual a 2. Entonces les pregunto, ¿qué pasa si asumimos n igual a 10? ¿Qué pasa si asumimos n igual a 20? N igual a 100. Si el monopolista, digamos, es capaz de identificar 10 grupos, 10 poblaciones objetivo, ¿no? 10 grupos objetivo. Entonces vas a despejar uno en términos de otros 9, o uno en términos de otro, e ir reemplazando 9 veces. O puedes simplemente utilizar matrices y ya, ¿no? Entonces vamos a decantarnos por esto de acá, para que ustedes también se vayan acostumbrando a eso, ¿no? Para que ya econometría no se les haga tan volado. ¿Cómo puedo expresar yo esto de acá? O mejor, antes de continuar, ya son las 12. No sé si hasta aquí nomás tienen energía, porque hasta aquí ya completamos todo, o si les parece bien de que continuemos esto de acá en otra clase de la siguiente semana. Antes de continuar esto de acá, mejor me confirman eso ahorita para... Ya ves, por eso pregunto. Es que también hay un gráfico que quería explicar, pero me va a tomar eso media hora mínimo, ¿no? Por eso lo digo. Una recuperación pendiente. Ya, sí, mejor. Ya, una recuperación pendiente. Sí, ya, ahí la recuperamos entonces. Igual no va a ser mucho la clase, 1 hora máximo quizá, pero para que tengan también energía para entender esto de acá, porque con esto va a venir su práctica dirigida. Digo, esto va a venir en su práctica dirigida y esto se va a hablar en su práctica calificada. Y probablemente si yo tome una pregunta en su parcial va a venir justamente de esto, ¿no? Yo quiero hacer presencial, la verdad, pero no sé, veremos cómo hago con mis tiempos. A modo de finalizar esto de acá, ¿no? Se puede expresar efectivamente en matrices. Sí puede, ya es medio ciclo. ¿Cómo expreso esto en términos de matrices? Simplemente así, ¿no? 2B11 más 2C1. Ahí. C1. 2C1. Acá también 2C1. Y acá un 2B. Ahí. No, sí. Hasta acá. B12 más C1. ¿No? Esta es, digamos, la matriz que tiene nuestros parámetros. Y lo separamos de nuestra otra matriz que tiene las variables de control, ¿no? La producción en cada uno de los submercados.
Y esto es igual a los parámetros, ¿no? B, acá es 2. B01, B02. Entonces, ya pueden ver, ¿no? Esto es fácilmente, tranquilamente, es la matriz A, digamos, de parámetros, la matriz X, y esta es la matriz B, ¿no? Ya tienen sus matrices construidas. Ya con esto, este va a ser nuestro punto de partida para la siguiente clase, ¿no? Desarrollar esto de matrices y ver el grafiquito que quedaba pendiente. ¿Sí? Ya pueden ir viendo que su práctica ahí sí va a estar un poco ahí entretenida, ¿no? Y aparte estoy haciendo esta forma para que también recuerden cómo era su ciclo anterior, ¿no? En micro 1 sí era un poco tedioso, pero justamente lo hago así para que aprendan, bueno, para que vean que no es solamente reemplazar numeritos y ya. Listo, entonces con esto, con esta tensión, con este cliffhanger, digámoslo así, ya vamos, ustedes van viendo cómo se resuelve, ¿no? Y ya lo estamos viendo en la siguiente clase, que lo coordinaré con el delegado. Pase su pizarra. Que el delegado suba la grabación. De ahí ustedes ven la grabación y la pizarra está de acá. Aunque no, sí, ya voy a subirlo, voy a compartírselo de una vez. Es que pensaba terminarlo todo en uno solo para enviarles en un solo documento y no tener dos versiones así distintas, ¿no? Pero ya se los puedo enviar. Listo. Entonces lo dejamos la continuación para la siguiente clase. Virtual, lo más probable. Y no sé si miércoles o viernes o sábado, pero ya, pues eso lo coordinaré con el delegado. Antes de terminar la clase, ¿hasta aquí alguna consulta? Algo quizá no se entendió de los gráficos, que es la primera parte, o los resultados de equilibrio, ¿no? De primer, monopolio sin discriminación y discriminación de primer grado. Algo que haya quedado al aire quizá. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Nada. Ahora, el tema de ejercicios que pueden venir, en el caso del Varian, es más teórico por lo que veo, y más o menos es como vendrá. ¿Será lo especificará más en la práctica dirigida? Para ejercicios, para resolver, o sea, lo que yo quería tomar, como mencioné, ¿no? Es en la sección de ejercicios, o era un ejercicio de 10 puntos o 2 ejercicios de 5 puntos. Si era un ejercicio, tendría que ser este de acá, ¿no? Uno de acá que obviamente no está en el Varian, porque el Varian, como mencionas, es más teórico, más... De hecho, tiene otro enfoque para explicar discriminaciones que la verdad a mí no me gusta nada. Pero ya, pues está ahí, ¿no? Si viene un ejercicio, sería este de acá, también con desarrollo y todo. Pero para ello también estaría resolviendo la práctica dirigida, ¿no? Entonces quizá eso también se puede hacer en otra clase la siguiente semana. Porque, como mencioné, ¿no?, al inicio, la idea es que se tenga una práctica dirigida antes de su práctica calificada. Entonces, en la dirigida verán cómo se resuelve un ejercicio como estos, y en la calificada obviamente vendrá algo quizá un poquito más complicado. No mucho, pero un poquito más complicado. Y ustedes ya saben que, al igual que el anterior ciclo, lo que se hace en la práctica dirigida es tal cual la práctica calificada en procedimiento. Solamente es tantear unas cosas más, ¿no? Ustedes eso ya lo saben, ¿no? Yo no he mentido nunca, ojito, eso que quede constancia. Pero sí, el ejercicio será eso, ¿no? El ejercicio vendrá de acá. Y lo de verdadero y falso, de lo que les he enseñado, que parte lo saqué del Varian, parte lo saqué de Kutsuyanis, y un poco traté de mezclar estos dos, ¿no? Pero en sí es lo que les estoy enseñando. Porque Varian, los ejercicios son medio raros, la verdad. Imagino si alguien más ha visto el Varian, verá que la forma de explicar discriminación de primer grado, segundo grado y tercer grado, sobre todo segundo grado, un poquito raro, ¿no? un poquito confuso, de hecho. Y si ven el otro libro de Varian de análisis microeconómico, sigue el mismo criterio, pero utilizando otras expresiones de funciones objetivo. O sea, el objetivo del monopolista ya no está expresado de esta forma, ¿no?, de ingresos menos costos,
sino ya pone otros componentes de un R, por ejemplo, que es una máxima disposición a pagar, R menos una función de utilidad, ¿no? Algo confuso, ¿no? R menos función de utilidad, ¿no? Entonces acá nosotros no hemos visto nada de función de utilidad, más que la demanda, obviamente, ¿no? Pero puede confundir un poco, por yo diría todavía no tocan el variant análisis microeconómico. Microeconomía intermedia, ya si quieren un poquito leerlo, puede ser, pero se van a confundir. Así que yo diría, más que nada, lo que estamos viendo en clase, ¿no? Y si quieren leer algo, principalmente Kutsuyanis, que es la mayoría de donde estoy sacando las clases, la verdad, porque es un libro que no se toca mucho, pero que es, al menos en cuanto a orden, me parece que está un poco mejor plasmado. Bueno, y como mencioné, ¿no? Ya para finalizar, el tema de discriminación de precios, aunque yo lo tomo del Kutsuyanis, ese libro también está un poco desordenado en cuanto a sus ideas, al menos la versión en español que tengo. Aunque la versión en inglés también está un poquito rara, pero ya, pues ahí está. Eso, en pocas palabras, ¿no? Practican hasta donde hemos visto. Si pueden resolver lo que estamos viendo aquí, estas matrices, si lo pueden resolver, bacán, ¿no? Y así lo entienden más rápido. Y de paso estudian o practican para su práctica. Valga la redundancia. Ya pues, entonces ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ya nos estamos reuniendo en la siguiente clase que coordino con el delegado. Ya, se pueden retirar normal. Nos vemos. Listo. Hasta luego, Diego. Hasta luego, chicos.